Shalom de Dios. Tú, si nos estás viendo a través de la internet, declaramos sobre tu vida la paz de Dios. Te enviamos un abrazo. Gloria a Dios. Qué presencia, familia. Hermosa presencia. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Qué hermoso, ¿no? Sí, puedes prender, por favor. Esa nada más. Déjala además así. La demás déjala así. Déjala así. Por ahora. Hoy vamos a estar hablando del Dios que preserva. La semana pasada estuvimos hablando del Dios que preserva la familia. Estamos hablando de este Dios que nos guarda, que nos preserva, que nos cubre, que nos protege, que nos preserva. Así es Dios. Y hoy vamos a estar hablando del Dios que preserva su palabra, la palabra de Dios. Ahora sí, la puedes ver. Sí. Por favor. La palabra de Dios. Este es un Dios que preserva su palabra. La Biblia nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer la santa palabra de Dios. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Sé tú hablándonos, guiándonos. Que lo que vayamos a escuchar hoy de tu palabra, Señor, entre en nuestro espíritu, Señor, y de fruto. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, escucha bien, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y discierne las intenciones del corazón. Una de las cosas que hace la palabra de Dios es que discierne las intenciones del corazón. Por eso es que Dios no puede ser burlado. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios conoce la intención de por qué tú haces algo o por qué no lo haces. Él no puede ser burlado. Tal vez las personas puedan ser burlados. Tú mismo puedes estar pensando que te estás burlando de ti mismo o de alguien, pero Dios no puede ser burlado, porque Él conoce las intenciones, discierne los pensamientos y conoce las intenciones del corazón. Y la palabra de Dios es tan viva y eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto es una de las funciones que cumple la palabra. Como saben, este año pues Dios nos dio esa palabra de Isaías 55:11. Cuando el Señor decreta, dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para lo que lo envié. O sea, una vez que Dios envía la palabra, no hay vuelta atrás. El Señor envía la palabra, y esa palabra, para lo que fue enviada, va a cumplir la función, va a ser lo que Dios ha dicho que va a hacer con su palabra, y será prosperada en aquello en lo que el Señor le envió. Y hoy te hago una pregunta, iglesia, o tú que nos estás mirando, la iglesia online: ¿qué palabra te ha dado Dios que hoy el Señor tiene que recordarte? Que Él no es hombre para mentir, que la palabra que Él ha establecido, que lo que Él ha decretado, lo que Él ha dicho de ti, de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, de tu llamado, se va a cumplir. Porque Él no es hombre para mentir, y Él dice que su palabra no volverá vacía, sino que hará lo que Él quiere, y que será prosperada en aquello para lo que le envíe.
En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 14, en el versículo 27, el Señor nos recuerda esto: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Escucha, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Quién hará retroceder la mano extendida de Dios? ¿Quién? ¿Quién hará eso? ¿Qué hombre, qué nación, qué ejército, qué persona, qué fuerza puede hacer retroceder la mano de Dios para lo que Él ya le ha extendido? ¿Qué puede cambiar el amor de Dios para con tu vida? Nada. Él decidió amarte. Dios decidió amarte. Él decidió entregar a su unigénito Hijo por amor al mundo. ¿Quién podía cambiar eso? Nadie. Dios decidió empobrecerse para que tú te enriquecieras en el Señor. Imagínate el Dios eterno, esa adoración que teníamos ahorita y las que estábamos cantando antes, que habla de la grandeza de Dios, de lo magnífico y de lo eterno que es Dios. Y este Dios eterno se hace hombre. ¿Qué más pobreza que eso? ¿Qué más pobreza que el Creador hacerse la creación? ¿Qué hay más pobreza que eso? ¿Qué puede ser? Imagínate a alguien que sea un fabricante de instrumentos, un fabricante de guitarras. Entonces él un día diga: ahora yo no voy a ser el fabricante de las guitarras, ahora yo voy a hacer una guitarra. ¿Qué puede ser más empobrecedor que eso? ¿Cuántos saben quién es Fanny Crosby? ¿No han escuchado de ella? Ustedes saben que hasta el sol de hoy, esta mujer nació el 24 de marzo de 1820. El 24 de marzo de 1820. Ahí no había internet, ahí no habían computadoras, ahí no habían teléfonos celulares. Esta mujer está considerada hasta el sol de hoy la persona que más himnos y que más versos ha escrito en la historia de la humanidad. La persona, el ser humano. Obviamente no estamos hablando de la inspiración de la palabra. Esta mujer es una mujer que cuando era una niña chiquitita, una bebecita, le dio una alergia en sus ojos. Y el médico de cabecera de esta familia no estaba y llamaron a otro médico, el cual era un farsante. Era un mentiroso que se había hecho pasar por médico y no era médico nada. Y le puso una loción en sus ojos que la hizo quedarse ciega desde que era una bebé. Y perdió su vista. Desde que era una niña no tuvo vista, quedó ciega. Pero Fanny, Dios tenía un propósito con esta mujer. Algo tan especial que esta mujer se considera, y si ustedes no lo saben en la historia moderna de Estados Unidos, que es probablemente la mujer más influenciante que ha tenido Estados Unidos. Y algunos de ustedes ni siquiera tienen idea de quién es. Si yo te diría a ti, ¿quién consideras tú que es la mujer más influenciante? ¿En qué piensas tú? Esta mujer creció en una casa cristiana. Esta niña nunca, escucha bien, nunca miró el hecho de que era ciega como una desventaja. Esta niña desarrolló una capacidad de memoria impresionante. Esta niña podía, sin tener ojos naturales, caminar. Dice que jugaba a las escondidas y encontraba a todos los que estaban escondidos solamente por el sonido de donde se movían. Y decían que nadie se podía escapar de Fanny, porque solamente escuchando ya podía saber dónde alguien estaba y agarraba a los otros niños jugando a la escondida. Un tiempo de haber nacido, su padre muere y su madre, ahora con una niña viuda y con una niña ciega, tiene que mudarse. En aquel tiempo pues no era como ahora que habían escuelas para incapacitados, no existía. Es tremendo porque esta mujer llegó a hacer cosas impresionantemente inauditas para la época. Esta niña
que parecía nada, una niña que había quedado ciega por la maldad de un hombre, el cual cuando vio lo que había pasado huyó del pueblo y más nunca lo vieron. Era un farsante, se había hecho pasar por médico, la había dejado ciega, hizo un remedio, le puso en los ojos y en vez de quitarle la alergia la dejó ciega. ¿Te imaginas el dolor de sus padres? ¿Te imaginas el cargo de conciencia? Pero esta chiquita iba a crecer con dones que ningún otro niño iba a tener. Tendría un oído que ningún otro niño tendría. Tendría una capacidad de percibir las cosas, una sensibilidad que tal vez un niño que tenía ojos normales no podía percibir. Entre lo que hizo en su vida, su madre se decidió un día ir a Nueva York. Y en Nueva York fundan una primera escuela para personas con problemas, incluyendo gente ciega. Y ahí le empiezan a enseñar cosas que para ellos eran como lo más que podía hacer una persona que no pudiera ver, como coser, hacer cosas manuales. Pero esta chica tenía algo muy especial. Tenía una capacidad de poesía, tenía una capacidad de creación, tenía una capacidad de melodía, tenía una capacidad impresionante de hacer rima, de hablar cosas. Ella siendo ciega, hablaba de la naturaleza y decía cosas tan hermosas. Y se fue dando a conocer dentro del colegio. Al punto tal que uno de los filósofos más conocidos de la época escuchó de ella, de las cosas que había escrito, y la fue a visitar. Y así esta chica se dio a conocer. Y los maestros entendieron que ella le trataban de decir: lo único que tú vas a poder hacer es coser. Pero Dios tenía un plan con esta chica. Dios tenía un plan con esta mujer que iba más allá de lo que el alrededor podían ver. Como probablemente Dios tiene un plan en tu vida más allá de lo que las personas a tu alrededor pueden ver. Hay algunos de ustedes que están acá, que me están viendo, que no son ciegos, que no te falta nada y estás pensando que no puedes. Pero lo interesante es que cuando su padre muere, su mamá tiene que ir a trabajar y la deja con su abuela. Y su abuela le enseñaba la Biblia todos los días. Le recitaba la palabra de Dios, todos los días le recitaba la palabra de Dios. Y ella aprendió a recitar de memoria los versículos de la palabra. Pero aparentemente no fue hasta que ella tuvo 14 años en la que tuvo un encuentro con el Señor, pero todavía su vida no había sido verdaderamente entregada al Señor. Y te preguntarás, ¿cómo una persona que tenía tanto conocimiento de la palabra, que se la sabía de memoria, no tenía todavía una relación personal con Cristo, como lo puede ser en estos tiempos? Gente que sabe la palabra, gente que recitan versículos bíblicos, pero que no tienen una relación personal con Dios, no han conocido al Dios vivo. A la edad de 30 años ocurre una situación muy complicada, en donde viene una peste a nivel mundial que viene de Europa y empieza a morir la gente. Y ella, en esa escuela donde ella había crecido, la habían hecho maestra. Pero ya no daba solamente clases de animar a los estudiantes, sino que empezó a ir a otros niveles. Empezó a componer canciones, himnos. Y llegó a ser tan conocida que llegó a conocer presidentes de Estados Unidos, gobernadores. Se hizo una mujer tan influyente que los presidentes se hacían amigos de ella. Admiraban lo que ella hacía. Y en particular uno de los presidentes llegó a ser muy buen amigo de ella. A la edad de 30 años, ella tiene un encuentro con el Señor a través de un sueño. Y se convierte por completo a Cristo en el medio de aquella crisis. Ella había dejado sus estudios y había empezado a ser enfermera, a ayudar a las personas porque había tenía que ver con neumonía, tuberculosis. Era algo horrible lo que estaba pasando. Esto estamos hablando del siglo XIX. Ella nació en 1820. Y resulta que esta muchacha se empieza a ser conocida y tenía un don y un talento que podía escribir himnos como nunca
nunca a nadie. De la nada le venían inspiraciones y ella escribía, había alguien que le escribía y escribía himnos. Escuchen esto. Se dice que escribió más de 10,000 himnos que se han compuesto en la historia de la iglesia, que muchas de las canciones que tú cantas hoy y muchas de las canciones que tal vez has escuchado son producto de esos himnos. Fue una persona tan influenciante con los presidentes que se cree que la influencia que tenía ella en sus creencias en Cristo influenciaba a los presidentes para tomar decisiones en favor de la nación. Era una persona que amaba a las personas, que no se creía más que nadie. Era una persona que, hay una historia que cuenta que era mujer. Imagínate ser mujer en los comienzos de los 1900, en donde, en los 1800, en donde había un grupo de hombres en una estación de ferrocarril y iba allá y le llamaba a mis amigos y se reunía con ellos y le predicaba. Amaba a todas las personas. Después de años conoció a un hombre en esa misma escuela, el cual fue su esposo, con el que duró 44 años casada. Su esposo la amó tanto que le dijo: Fanny, eres conocida por tu apellido. Tú y yo sabemos que eres mi esposa. Pero el esposo le dejó que ella siguiera usando su apellido. Ahora, esta persona tuvo una situación tremenda, que en la época las personas no podían entender que todos los signos vinieran de una misma fuente. Entonces uno de los editores se le ocurrió la brillante idea de ponerle diferentes nombres. Se dice que Fanny es la compositora de más de 250 himnos que no tienen su nombre, sino nombres que usaron para que no supieran que era ella la que había hecho esos himnos, que se cantaban en todas las iglesias. Ya para su muerte había vendido más de 15 millones de folletos, de copias. Pero lo interesante es que cuando Fanny muere, entregó todo su dinero a la obra del Señor. Y se aseguró que su ataúd no fuera un ataúd tan fino, sino que era un ataúd normal. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque esta mujer vino antes que tú. Esta mujer es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Hay personas que dicen: pero es que ustedes hablan siempre de cosas que en la Biblia, de gente que no se sabe que si vivieron o no. Tienes que aprender como cristiano a pararte firme en tu convicción y a saber que Cristo es real y que cada uno de esos personajes que encontramos en la palabra de Dios son reales. El arca de Noé existió y hay pruebas físicas, científicas, geológicas, arqueológicas de que existió, de que esto no es un invento. Y hoy estamos hablando del Dios que preserva su palabra. Es más, hablando de Noé, ¿sabías tú que Dios profetizó el diluvio? ¿Sí sabías eso o no? ¿Tú sabías que Dios es un Dios que no se equivoca en los números? ¿Tú sabías que si tú sacas la edad que vivió Matusalén, la edad que tuvo su hijo Lemec y la edad que tuvo Noé cuando nació, y Matusalén lo que significa, traducido, es tiempo de juicio a su muerte, y cuando vino el diluvio, si sumas todas esas fechas, te da la misma cantidad exactamente? Él vivió 969 años. Si sumas esas fechas, te da exactamente los mismos años, lo que quiere decir que Dios predijo que cuando ese hombre muriera iba a venir juicio a la tierra y que iba a venir destrucción. Este es un Dios que cuando habla no es como tú y como yo. Este es un Dios que su palabra es infalible. Y la razón por la que su palabra es infalible es porque Él mismo es la palabra. Cristo es el verbo. Y cuando tú entiendes eso, cambia todo. Cambia todo. Matusalén tuvo a su hijo Lemec cuando tenía 187 años. Y a su vez él tuvo a su hijo Noé cuando él tenía 182 años. Quiere decir que cuando nació Noé,
Matusalén tenía 369 años. Cuando vino el diluvio, Noé tenía 600 años. Lo que quiere decir que Matusalén tenía 969 años. La profecía de Dios se había cumplido. Porque Dios lo que habla es... Si hay un cristiano que dude de que la palabra de Dios es la palabra fideligna, que es Dios hablando, necesita reconsiderar su conversión. Necesita cristianos que dicen, bueno, yo soy cristiano y yo creo esto de la palabra, pero esto no, esto lo creo, pero esto no lo creo tanto. No estás convertido. No estás 100% convertido. Te lo tengo que decir así. Es interesante que Dios es el verbo. Jesucristo es el verbo. Él es el verbo. La palabra nos enseña en el libro de Juan, en el capítulo 1, que Él es el verbo. Él es la palabra. Por eso es que este es el pan de vida. Esta es tu palabra de vida. ¿Con qué te estás alimentando tú hoy? ¿Con la palabra de quién? ¿A quién tú estás escuchando? En estos días hablaba con un amigo y me decía que pasa horas mirando a un filósofo, porque eso no tiene otra palabra, que es un físico que está más confundido que el hijo de Lindbergh, español, que tiene millones de seguidores, hablando tonterías, y la gente joven escuchándolo. Y yo digo, y si la gente joven, en vez de estar escuchando a este tipo, leyeran la palabra de Dios. Pero es que necesitamos despertar, familia. Esta abuela sembró en su nieta la palabra de Dios. Claro, eran otros tiempos. ¿Alguien puede atender a los niños, por favor? Eran otros tiempos. Estén pendientes, por favor. Eran otros tiempos. Como la gente no tenía internet, como la gente no tenía un teléfono, como la gente no tenía tableta, la gente era culta, la gente estudiaba. Para esa época leer era algo prodigioso. Por eso cuando tú ves las historias, ves esas películas de antes, ves aquellos castillos llenos de libros, aquellas bibliotecas, porque la gente leía, la gente estudiaba. Y si tú miras la historia de la Biblia y te das cuenta de que hubo un momento que supuestamente quienes eran los que iban a predicar el evangelio quitaron las Biblias para que la leyeran. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo? Yo me pregunto si una niña que no tenía vista vivía alegre, contenta, agradecida con Dios, y que su última carta antes de morir, el día antes de morir, le escribió una carta a su mejor amiga por un dolor que había pasado con su hijo. Estaba llena de amor. Y yo te pregunto, iglesia, ¿qué pasa con tu vista? ¿Tienes ojos? ¿Puedes mirar? ¿Qué pasa con tu vista? Esta persona la quiso marcar el enemigo para que no pudiera hacer lo que Dios dijo que iba a hacer. Tú sabes que van a haber personas que te van a querer pisotear. Tú sabes que van a haber personas que deberían de alegrarse de tus éxitos y enfrente te van a hacer una cara y por detrás. Escúchame, esto es lo tremendo de esto. Es que tenemos que hablar las cosas como son. Van a haber personas que deberían de querer que tú florezcas, que crezcas. Y tal vez te van a hacer una cara hipócritamente. Pero por dentro, eso no es lo que ellos quieren. Eso no es lo que ellos quieren. Y yo te pregunto si tú te vas a quedar ahí o tú le vas a creer a Dios lo que Él ha dicho de ti, de tu casa, de tu familia. Y te vas a parar con fuerza, con poder, con amor, con dominio propio, a creerle a Dios y a su palabra y a hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Pase lo que pase, venga lo que venga. Hubo un predicador
que estuvo 20 años preso, siendo brutalmente torturado, en donde llegó a una conclusión después que salió de la cárcel, después de estar 20 años torturado, donde todos los días lo torturaban para que negara a Cristo. Y ese pastor llegó a la conclusión de que hay dos tipos de cristianos. La Biblia nos habla de diferentes. Hay una separación, familia. La iglesia no es el mundo. El mundo está separado de la iglesia. Por eso dice, vive en este mundo, pero no eres de este mundo. O te comportas como este mundo o te comportas como iglesia. Pero no hay medio, no hay. Esta es la verdad. Mira, una verdad media dicha es una mentira. Es una mentira. El evangelio es buenas nuevas, pero es buenas nuevas completo. No es buenas nuevas a medias. No es buenas nuevas, Dios te quiere prosperar si no prosperas tu alma. No es buenas nuevas, Él vino a darte vida en abundancia, pero sin decir que todo aquel que no esté dispuesto a llevar su cruz no es digno de mí. No. Esto no es un curso de motivación, aunque suene bueno. O me hablas la verdad completa o me estás hablando mentiras. En este mundo tendrás tribulación. Y este pastor, después de haber estado 20 años preso, siendo torturado todos los días de la cosa más infame que tú te puedas imaginar, lo más inhumano, llegó a la conclusión de que hay dos tipos de cristianos: los que creen en Dios, los que de verdad creen en Dios, y los que sinceramente creen que creen en Dios. Entonces no es lo mismo que tú creas que crees en Dios que creer en Dios. Son dos cosas muy diferentes. Te cuento la historia de un pastor que se llama Richard Wurmbrand, conocido como el hombre que tuvo el valor de hablar en contra del ateísmo. Conoció a Dios a los 14 años. Le prometió a Dios que le daría su vida una vez una vez que conoció al Señor. Le prometió a Dios a los 14 años que Él sería usado y que Él entregaría su vida para hacer todo lo que estuviera a su disposición para sacar a los rusos del ateísmo, o sea, del comunismo. Todo comenzó agosto 23 de 1944. Te acabo de hablar de Fanny Crosby, que nació en 1820. Ahora te estoy hablando de un hombre que nació en 1944. Que comenzó su historia en 1944, cuando 1 millón de rusos invadieron a Rumania y empezaron a implementar el comunismo en Rumania. Y el ateísmo llegó. Y entonces no se podía proclamar públicamente el evangelio de Jesucristo. Este hombre era un pastor, el cual los líderes de la iglesia fueron puestos en el Congreso y los llevaban y les decían que el gobierno aceptaba las diferentes religiones con una condición: que ellos respetaban su discurso, sus creencias, pero reconociendo que el máster y al que se le debía la lealtad era a Lennox Omar. Poco a poco la iglesia fue cediendo y se hacían las reuniones en altos rangos políticos que existían, y muchos de ellos asistían a estos cultos ministeriales que procedía el gobierno, donde se reunían los ministros, los pastores, los curas y los rabinos, donde le daban honor al Congreso y donde transmitían a través de parlantes para que todo el mundo escuchaba lo que ellos tenían que decir, dándole su lealtad al régimen. Él y su esposa se dieron cuenta que lo que hacían era que le estaban vendiendo su alma, estaban vendiendo sus creencias, a pesar de que el gobierno decía que ellos estaban en favor de toda libertad. Entonces el gobierno les dijo que a todos aquellos que vinieran a esa reunión les iban a ayudar económicamente, iban a tener un apoyo económico, y se unieron más.
En pocas palabras, estaban vendiendo su principio, su lealtad a Cristo, por dinero y por no ser muerto y no ser llevado preso. Cualquiera que no apoyara esa reunión sería preso y torturado. Hasta que un día su esposa, la esposa del pastor Richard, dice: no puedo aguantar esto más. Y le dijo: nos tenemos que parar a hacer algo. Y él le dijo: sabes que si me paro, te quedarás sin esposo. Porque sabes que apenas termine de hablar, me llevarán preso y nunca más me vas a ver. Aparentemente la esposa se volteó y le dijo: entre tener un esposo cobarde y no tener un esposo, y tener un esposo valiente que ame a Cristo, esas fueron las suficientes palabras para que él se levantara con fuerza, con coraje, y pidió la palabra y se paró delante de toda esta reunión, y para sorpresa de todos profesó a Jesucristo y defendió a la iglesia. Y todo esto se escuchaba en los parlantes de toda la ciudad, porque como ustedes saben, así trabajan estos regímenes. Y toda la gente empezó a escuchar. Esto causó una revuelta y un renacimiento en la iglesia. Y rápidamente, cuando terminó de dar su discurso, salió con su esposa y se fue. Y comenzaron entonces la iglesia underground en toda esa área de Roma. Una iglesia escondida, se reunían en casas. Cuenta una biografía, dice que éramos pocos pero fuertes y poderosos en el Señor. Eran tan poderosos que Dios le había puesto a él un amor por los rusos, para que conocieran de Dios. Arriesgaban su vida y dice que fueron muchos los que se convirtieron. De hecho, alguien le dio una idea, un pastor le dio una idea de agarrar el material que pasaban ellos para profesar el régimen, y tenía la carátula, pero por dentro estaba la Biblia. Dice que muchos soldados se convirtieron, muchos rusos se convirtieron, y se levantó una gran iglesia underground. Él no tuvo miedo de profesar a Jesucristo, y un día dice que iba saliendo a la calle y su esposa le dijo: hoy tengo un mal presagio. Y que oraron. Dice que era una iglesia de oración. Oraban todo tiempo. Y cuando iba caminando por la calle en un invierno, lo pararon 3 agentes y lo llevaron a un lugar. Él ya sabía para dónde iba. Y allí lo tuvieron 14 años como prisionero. Entre las torturas que hacían, lo ponían en una caja de madera. Imagínate una caja de madera. Y la caja solamente cabía un hombre, y habían clavos afiladísimos. Y lo dejaban parado ahí por horas. Entonces, cuando la persona le daba sueño, los clavos le clavaban y le rasgaban el cuerpo. Dice que fue una de las primeras torturas que recibió. Y le decían: ya vas a negar a Cristo. ¿A quién le pertenece tu alma? A nosotros. ¿Dónde está tu Dios? Dice que había un hombre que era el encargado de torturarlo, que lo torturaba todos los días. Y entre una de las torturas que hacía, lo ponía en una posición fetal al revés, con un palo debajo de sus rodillas. Le volteaban los pies encadenados y con un palo le daban en la planta de los pies, sin parar, hasta que él confesara que entonces él se iba a rendir al régimen ateísta. Y él le predicaba a estos rusos en la cárcel. Y durante 14 años no pudieron romper su voluntad de negar a Cristo. Dice que si veían a alguien orando en la cárcel, los llevaban a unas cosas horribles. Realmente es algo inimaginable que se pueda hacer algo así con un ser humano. La maldad. La maldad. Este hombre sobrevivió. Su esposa también la llevaron presa. La pusieron a hacer trabajos forzosos. Y su esposa le predicaba a las personas que estaban allí y a los rusos. Esta gente no tenía miedo de morir por el Señor. Yo miraba esta historia y estudiaba y decía: Señor, me llama la atención porque dirás: pastor, hoy me estás predicando del Dios que preserva la palabra. Sí, te hablé ya de Cristo, te hablé que Él es el Verbo.
Te hablé lo que dice la palabra, cuál es la función que cumple. Y te voy a decir ahora qué es lo que dice la palabra que debe hacer un predicador. Te repito Isaías 55:11, y así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo que lo envíe. Isaías 14:27, te lo vuelvo y te lo repito, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado y quién lo impedirá y su mano extenderá, quién la hará retroceder. Te hago una pregunta. Si tú dijeras, bueno, yo no voy a negar mi fe en Cristo porque yo sí creo en el Señor y así me cueste la vida, pero ¿qué harías tú si estás preso en una celda y llega un hijo tuyo, una hija tuya y te dice, mira quién te trajimos, y te paran a tu hijo, a tu hija enfrente y te dicen, niega tu fe o vas a ver lo que le va a pasar, y lo esposan? Y tú dices, no, y de repente ves que le meten un palazo, un batazo, sí, y ves a tu hijo, a tu hija llorando. ¿Seguirías diciendo que Dios es tu rey, tu salvador? Eso le pasó a ese pastor que estuvo 20 años preso. Y la historia cuenta que su hijo, en un momento él se quebró tanto que él dijo, ok, porque le estaban pidiendo nombres de quienes más estaban en la iglesia. Él dijo, ok, no lo mates, te voy a decir quiénes son. Y el muchacho, creo que tenía 12 años, le dijo, no papá, no lo hagas, tú me enseñaste, nos vemos en el cielo, no lo hagas. Y el hijo que le había enseñado en la palabra y le había enseñado a amar a Dios, le dijo a su padre en ese momento que no lo hiciera. Y su papá no lo hizo y mataron a su hijo enfrente a batazos, a golpes. ¿Qué tan preparados están tus hijos? ¿Qué tan preparados están nuestros hijos? ¿Qué tan preparados están mis hijas? ¿Qué tan preparado está tu esposo o tu esposa? Porque esto parece algo de película. Pero la Biblia es clara acerca de que seremos perseguidos, seremos burlados, seremos rechazados, seremos... Hoy en día los cristianos somos todos los fóbicos que hay. Hoy nosotros somos los fóbicos de todo. Hoy nosotros somos los que estamos mal. Hoy nosotros somos los que estamos locos. Hoy nosotros somos los que estamos al revés. Porque creemos que una familia se forma con un hombre, una mujer y hijos. Hoy nosotros somos los locos porque creemos que o eres hombre o eres mujer. Hoy nosotros somos los locos porque creemos en un Dios que salva, en un Dios que es un Dios de amor y de misericordia, pero que es un Dios de justicia. Y cada vez te vas a dar cuenta que se es más popular cualquier otra cosa que el Evangelio de Cristo. Porque cada vez te vas a dar más cuenta de que hay mucha gente que dice creer en Dios, pero que no creen de verdad en Dios. Y hay mucha gente que cree creer en Dios, pero en lo que creen es que sinceramente están creyendo en Dios. Porque tal vez la historia no ha sido contada. Imagínate para estos tiempos, imagínate el ministerio de esa mujer de la que te hablé en esa época, en los 1900. 15 millones de copias, sin YouTube, sin internet, sin nada. Y el día de su muerte, entregar todo el dinero a iglesias, a misiones, para predicar el evangelio. ¿Qué verdad nos han enseñado a medias? Porque toda verdad enseñada a medias es mentira. ¿Qué en verdad te han enseñado a medias? ¿Tú sabes para qué está aquí el pastor? Te voy a decir para qué. Te voy a decir porque hay cosas más populares. Eclesiastés 12, versículo 9. Y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Sabiduría al pueblo. Mientras más sabio, más enseñaba sabiduría. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Pero mira lo que sigue, dice: las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados
son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y de muchos estudios. Es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Te repito, iglesia, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Guardar los mandamientos del Señor, temer a Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A este Dios no se le escapa nada, familia. Este Dios sabe todo lo que está encubierto y todo lo que no está encubierto. Todos vamos a darle cuenta al Señor. Todos vamos a pasar un momento en el que Dios te va a pedir cuenta de lo que hablaste, de lo que dijiste, de lo que no hiciste. Todos. ¿Qué tan real es el evangelio que estamos viviendo nosotros? ¿Qué tan real es el evangelio que tú estás viviendo? ¿Qué tan real es el evangelio que yo estoy viviendo? ¿A quién invitaste tú a la iglesia hoy? ¿A quién tú le hablaste de Cristo hoy? ¿A quién tú le hablaste de Cristo ayer? ¿Cuántas veces oraste esta semana, familia? Tú que me estás mirando, ¿cuántas veces oraste? Es impresionante ver la biografía de estos hombres. Eran hombres de constante oración. Los soldados venían, le pegaban y le decían para que dejes de orar, y seguían orando y les bendecían. Esto es para que nosotros, como dice la palabra, te redarguya la palabra. Pastor, ¿me está diciendo esto para que me revuelva? Sí, para que te revuelvas. Sí. Los mensajes motivadores son excelentes y son buenas noticias. La palabra es buena noticia. Son buenas nuevas. Y lo que tiene de buena la palabra, que son buenas noticias, es que es la verdad. La Biblia dice esto, la Biblia también dice esto. La Biblia dice esto, la Biblia también dice esto. Que Dios tenga misericordia de nosotros, familia. Qué hermoso que la palabra de Dios dice que Él hará de lo débil lo fuerte. Porque a mí no me cabe ninguna duda que un hombre, para haber podido pasar eso y para haber podido soportar algo así, no fue él en su propia fuerza, fue el Señor. Es imposible. Imposible. Es imposible. Entonces, en estos tiempos vivimos en este país donde tenemos todavía cierta libertad para reunirnos, para congregarnos, para hacer las cosas. Queremos las grandezas de Dios, pero no queremos ser fieles en lo más poco que Dios te pide. No quieres ser fiel en orar, en adorar a Dios con tu corazón. Dios te manda a hacer algo y ahorita no, mañana, después, pasado. ¿No será que tenemos que regresar a lo básico de lo que es ser cristiano? ¿Qué es el amor? ¿No será que hemos dejado el amor a un lado? ¿No será que hemos dejado la indolencia? ¿Tú te imaginas que el Señor viniera a cualquier iglesia y preguntara, el Señor visitando cualquier iglesia, uy, qué lindo todo, mira las luces, mira esto, el que tiene pantalla, todo, qué lindo, mira la máquina de humo, mira esto, mira aquí hacemos todo, qué hermoso? Y de repente Cristo diría, a ver, cuéntame una cosa, ¿cuántas viudas hay en esta casa? ¿Cómo? ¿Cuántas viudas hay aquí en la casa? Viudas. Sí, viudas. Una mujer que tiene esposo, que se le muere su esposo. Viudas. ¿Cuántas hay en esta casa? Bueno, tenemos 5 viudas aquí en la casa. ¿Ok? ¿Cuáles son las viudas? Llámame a las viudas. A ver, cuénteme. ¿Cómo es su experiencia en la iglesia? Bueno, yo sirvo. Yo estoy aquí congregada hace tantos años. Yo hago tal y tal cosa. Qué bueno. Y que Jesús se parara y le preguntara, ¿alguna vez te han dado una ofrenda?
No. No. No, de hecho, no me han dado ofrenda y cuando hacen eventos en la iglesia que hay que pagar, yo he tenido que pagar. Y he tenido que vender los tickets. Oh. Ok. ¿Y cuánta gente hay aquí en la iglesia que te pasa necesidad? ¿Y quién ayuda aquí? Y cuando se va alguien de la iglesia, ¿qué pasa? Le llamamos de vuelta para ver por qué se fue. Ah, se fue ya. Familia, ¿no será que Dios nos está llamando a ver si de verdad nosotros amamos de verdad? Yo hoy estoy aquí para hacerte esa pregunta. Si tú de verdad estás amando, de verdad. Si tú eres de los cristianos que crees creer en Dios. Porque los cristianos que sinceramente creen creer en Dios, pero que no creen en Dios, están fuera. Pastor, ¿y cómo podemos llegar a ese nivel? ¿Cómo podemos verdaderamente creer en Dios? Conociendo la verdad. Y la verdad es su palabra. Por eso es que Dios preserva a sus hijos a través de su palabra. Por eso es que su palabra es infalible. Por eso es que nadie puede ir en contra de la palabra de Dios. Porque lo que Dios ha hablado es la verdad pura. Es Cristo mismo. Cuando tú lees la palabra, cuando tú te llenas de la palabra, es ese pan de vida, es eso que alimenta al hambriento, al sediento, porque Él dijo: yo soy el verbo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quién más ha dicho eso? ¿Quién más ha dicho eso? En estos días hablaba con una persona y me decía: pastor, tengo un muy buen amigo que él es de otra religión. ¿De qué religión? Y me dice la religión que es. Yo le digo: bueno, mira, y me está diciendo que esto en la Biblia, que esto no es verdad. Le digo: bueno, mira, lo único que tú tienes que hacer es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando tú conozcas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que esa religión de la cual esta persona te está hablando nació 500 años después de que ya la palabra estaba establecida. Y ese tal Dios que le está hablando, que le habló el ángel Gabriel, ya existía. Y ya Cristo había venido. Y ya Cristo había resucitado. Y ya había Cristo muerto. Y ya había pasado el arca. Ya había pasado todo. Y ahora entonces el nuevo Dios. Falso. Pero ¿qué tan preparados estamos nosotros como iglesia? ¿En dónde está nuestra mirada, familia, como iglesia? ¿En el necesitado, en el pobre, en la viuda, en el extranjero? ¿O será que se va a cumplir la palabra de Dios? Así como te acabo de decir que Dios profetizó exactamente cuándo iba a ser el diluvio, que dice que en los tiempos finales, ¿qué iba a pasar en el corazón del hombre? Se iba a llenar cada vez de avaricia, iba a buscar su propia gloria, se iba a apartar, se iba a llenar de maldad. ¿No será que esos son los tiempos que estamos viviendo? ¿No será que estos tiempos ya están como los tiempos de Noé? ¿No será que ya Sodoma y Gomorra lo tenemos aquí en la vuelta de la esquina? ¿Y la iglesia? ¿Qué tanto estamos amando nosotros de verdad? No de palabra, no de afuera para adentro. ¿Qué tan obedientes somos? ¿Cuál es el sacrificio mayor que tú puedes hacer? Traer una ofrenda aquí, hacer un pacto con Dios. Voy a hacer un pacto con Dios para que Dios me bendiga. Hacen el pacto. Gente haciendo pactos con Dios que ni siquiera diezman. Si tú no puedes ir a lo mínimo, es que queremos la gloria de Dios. Pero el Señor claramente lo dijo: si me eres fiel en lo poco. En lo poco. Esto no es que tú haces un edificio de la noche a la mañana. Ni siquiera Dios hizo las cosas así, pudiéndolo hacer así. Hay cosas en tu vida que quieres que pasen ya. Quieres ver un edificio construido, empieza ladrillo por ladrillo. Ten la perseverancia de correr la carrera que tienes que correr. Ten la valentía de ser fiel a lo que Dios te pida que hagas. Aprende a confiar en Dios. Para eso necesitas fe. Decimos que tenemos fe. Decimos que confiamos en Dios. Pero de verdad confías en Dios. De verdad tienes fe. ¿Qué pasa cuando algo no sale como tú quieres? Te tiemblan las piernas, te empiezas a quejar. ¿Qué empiezas a hablar? ¿Qué empiezas a decir? Eso es fe. Eso no es fe, eso es dudar.
Y la palabra dice que el que tiene doble ánimo es como las olas del mar, que va para acá y para allá. Mira la pandemia, una cantidad. La pandemia descubrió a los cobardes de la iglesia. Cobardes. Cobardes. Gloria a Dios, en la misericordia de Dios, que muchos están regresando a casa otra vez. Algunos que todavía están, ay no, que se van a morir, que no salen afuera. Dios tiene un sentido del humor. Yo conozco gente que se vacunaron 4 veces y las 4 veces les dio COVID. Yo no me estoy burlando de esto, quiero que entiendan una cosa, esto es un caso serio. Yo tuve que ir a predicar a hospitales, donde me decían que no podía pasar y pasé. Yo tuve gente en mi casa con COVID, que no tenían para dónde ir. Ni los familiares, ni en el trabajo, ni en ningún lado. El pastor. Y no te estoy diciendo esto porque, ay, la gran cosa. Eso no es nada, familia. Todas las cosas buenas que tú haces no las haces porque tú seas bueno. Es porque Dios te lo pone en tu corazón. Porque toda buena dádiva viene de Dios, no de ti. La Biblia nos enseña que todos hemos sido destituidos por culpa de la maldad de nuestros corazones. Aquí está esta ciudad conmocionada porque vino ahora Messi a Miami. Messi, 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 Messi. No el ídolo, el Dios Messi. Gente que ha endiosado, gente que se ha hecho tatuajes. No, él es mi Dios. Gente que dice, ese es mi Dios. El Dios del fútbol, Dios Messi. ¿Dónde está la mirada de la iglesia? ¿Dónde está la mirada de los hombres? ¿Qué está pasando, familia? Mira lo que acaba de pasar con esa película. ¿Ah? ¿Tú crees que esto no es una guerra espiritual? Esa película que habla del tráfico humano. Gloria a Dios. ¿Tú sabes cuántas películas se han hecho antes que esto? Hace 3 años atrás participé yo en un proyecto con Fabiola Romero, en una película que se llama Sleeping of Eyes. Pudimos hacer un trailer. Y se trataba de tráfico humano. Y fue tanta la resistencia, tantas las cosas que pasaron para poder hacer esa película. Pero si hay fondos para otro tipo de películas. Porque la iglesia está, eso no me corresponde a mí. Eso es asunto de gobierno. ¿Tú tienes tu confianza puesta en el gobierno? Que te vaya bien. ¿En cuál gobierno? ¿El gobierno de los hombres o el gobierno de Dios? El gobierno de los hombres falla. El gobierno de los hombres es corrupto. Falla. El gobierno de los hombres en la época de Jesús eran los romanos, eran los fariseos, eran los escribas. Hoy es un día para meditar, familia. Hoy es un día para que seamos redargullidos en la palabra. Hoy es un día para que entendamos que lo que Dios ha hablado, que Él te preserva en su palabra. Y Él preserva lo que ha dicho de ti. Él preserva lo que ha hablado de tu casa. Pero tú tienes que atesorarte de esa palabra y tienes que creer en fe lo que Dios dice en esa palabra y no lo puedes dudar. Tú no puedes dudar la palabra de Dios. Soy cristiano pero dudo. Mira, alguien me preguntó una vez, pastor, ¿está bien que un cristiano no tenga dudas? Somos humanos, vamos a tener situaciones. Pero tú tienes que pasar esa situación con la fe. El problema no es que tú dudes algo, el problema es que te quedes ahí y no puedas avanzar. ¿Dónde está tu corazón hoy, iglesia? ¿Dónde está tu corazón, tú que me estás viendo? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en el Señor? ¿Está en el dinero? ¿Está en que quieres hacer un negocio? ¿En dónde está tu corazón? No sé, te quieres hacer esto está de moda tanto los followers, no sé qué sé yo. ¿Dónde está tu corazón? Dios no puede ser burlado. Él sabe las intenciones de tu corazón. Él sabe las intenciones de mi corazón. Dios no puede ser burlado. Su palabra es esa espada que corta, que penetra. Y espero que hoy la palabra de Dios te esté cortando, te esté penetrando tus tuétanos, tu espíritu, tu corazón. Le pido a Dios que hoy mis palabras sean las palabras de un predicador. Sean clavos que te entren.
de un predicador de la palabra de Dios. Hay predicadores de predicadores. Hay predicadores que parecen predicadores de la palabra, pero están predicando otra cosa. Porque les da... Porque... ¿Qué tal que yo diga esto y no le guste a la gente? No, que es que mira el pastor, no, que es que esto. Ahora yo te pregunto, si fueras tú esa persona que estuvieses ahí en esa situación, donde todos los días te vinieran a torturar y te dijeran todos los días, hoy es el día que vas a negar a Cristo. Y esos hombres brutalmente golpeados y todavía tenían fuerza para orar. Ese pastor cuenta que su fuerza venía de la oración, de todo lo que él sabía de la palabra, lo decretaba. Lo tuvieron en una celda, aislado, sin ver sol, por durante 3 años. En un cuartito oscuro. Algunos de nosotros no pueden estar en la casa 5 minutos, pero no, necesito salir, no puedo estar aquí, yo me tengo que mover. No, yo no puedo estar sin. No, yo tengo que estar haciendo algo. Y dice que lo único que le ayudó era hablar con Dios y escuchar la voz de Dios en ese lugar. Dice que él cerraba los ojos y que ese lugar era oscuro y él veía la luz de Dios. Se le abrían los cielos. Y él dice que pensaba en su esposa y en su hijo. Y eso le inspiraba a seguir viviendo. Hoy es un día para reflexionar qué clase de cristianos somos. ¿Qué evangelio hemos aprendido? Tal vez esto no suene muy popular. Tú que me estás viendo. Pero yo creo que es tiempo de preguntarnos qué tipo de cristianos somos. ¿Qué tan dispuestos estamos? Te lo repito, una verdad media es una mentira. Es una mentira. Vivimos los tiempos en que la maldad del hombre se ha incrementado. Hemos llegado a tiempos inimaginables. Ahora, lo tremendo de esto es que uno se imagina que en la época de antes no había tráfico humano de niños y que no agarraban a los niños. No es cierto, familia. No es cierto. La Biblia nos habla de que los sacrificios que le hacían al Dios Baal eran sacrificios de niños. Los tiraban vivos, muertos, recién nacidos al fuego. Es la maldad del corazón del hombre. Es el pecado. Es el pecado. Es el pecado. Y el pecado solamente puede ser limpio por la sangre de Cristo. El pecado solamente puede ser cortado por el sacrificio del Cordero, por la cruz del Calvario. Eso es lo único que rompe eso. No hay otra manera, no hay otra salida. Es en Cristo Jesús, no hay otra forma. Eso es lo único que puede cambiar al ser humano. Es frustrante para un pastor, para un predicador, tratar de ayudar a la gente que no se quiere dejar ayudar. Ver que alguien está yendo por un barranco y le dice no vayas por ahí, te vas a desmadrar, y la gente igual sigue. Porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Porque hay un momento en la vida en que tú vas a entender en que solo Dios es el que cambia. Un hombre no puede cambiar a otro hombre. Un hombre puede ayudar, puede influenciar, pero no puede. Es el Espíritu Santo el que cambia. Es la palabra de Dios. Es Cristo Jesús. Es el Padre. Es el Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo lo que puede hacer algo en tu vida. Yo no sé dónde tú tienes tu mirada hoy, iglesia, tú que me estás viendo. Pero yo te sugiero que pares un momento y pienses, ¿dónde está tu mirada? Porque esta vida es temporal. Esta vida es temporal, te lo he dicho ya varias veces. Es temporal. No te vas a llevar nada de acá, la Biblia nos enseña, somos polvo, en polvo nos convertiremos. Pero hay una vida que es eterna. Y Dios está esperando que su iglesia haga algo, que sus hijos hagan algo. Algunos de ustedes tienen que dejar de pensar que Dios está esperando en ti. Mejor dicho, tú esperando en Dios cuando ya Dios está esperando en ti que tú hagas algo. Deja la hipocresía. Aléjate de la mentira, de la vanidad.
Confronta el pecado. Primeramente en tu vida, examínate. Por eso no hicimos la Santa Cena primero. La vamos a hacer ahora. Pero examínate. Examínate cómo está tu corazón. Hay gente que tal vez hoy necesita bajar la... Gente que se cree buena. Bueno solo uno, Cristo Jesús. Él, todo lo bueno que tú tienes y todo lo bueno que tú hagas. Por eso hablábamos antes de comenzar el servicio. Me gustó tanto lo que la ministra puso en sus redes. Lo voy a repostear eso. Hay gente que cree que ser lleno del Espíritu Santo es solamente el ser bautizado en lengua. Alguien que habla en lengua ya es lleno del Espíritu Santo. Ay, tiene el poder de echar fuera demonios. La Biblia nos enseña que un ministro que echaba fuera demonios y se le presentó a Jesús y él le dijo: no sé quién eres, apártate de mí, no te conozco, no sé quién eres. Esos son regalos, gift, dones del Espíritu que a ti no te pertenecen, se te fueron dados, regalados, te los regalaron. Cuando un hombre ora por alguien y se sana, dones del Espíritu Santo. Pero una cosa son los dones, otra cosa es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. You cannot fake a fruit. Es por los frutos. Es por los frutos, familia. Me puedes hablar mucho de amor, me puedes hablar mucho de misericordia, como los políticos, como mucha gente en la iglesia que habla tanto de amor y de misericordia. Pero por dentro, ¿qué tiene? ¿O es que tú crees que eso no pasa en la iglesia? ¿Tú sabes cuánta? Es que el Señor lo profetizó, lo habló. Por eso no tiene que dar pena hablar esto. Lobos disfrazados de oveja, hablando de amor. ¿O es que tú crees que esos niños que roban a los niños para usarlos como instrumentos del sex trafficking y eso? ¿Cómo tú crees que les hablan? ¿Cómo tú crees que los traen? ¿Cómo tú crees que los traen? ¿Cómo tú crees que el diablo va a venir supuestamente con amor? Pero lo que hay detrás de eso no es amor, es todo lo contrario. Nosotros nos tenemos que preguntar si de verdad nosotros estamos viviendo en amor, si de verdad estamos dando frutos del Espíritu Santo. Porque Dios no puede ser burlado, su palabra se va a cumplir, su palabra va a cumplir su propósito. Nadie puede hacer retroceder el brazo de Dios. Lo que Él ha dicho de ti y de tu casa, Él lo va a cumplir. Ahora, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que Dios te mandó a hacer, familia? Esa es la pregunta. ¿Tú le crees a Dios o a quién le vas a creer? Eso tiene que ver con tu corazón. Hasta aquí llego yo como pastor. Yo no puedo cambiar tu corazón. Yo no te puedo obligar a que tú ames a Dios. Te lo estoy diciendo, hasta aquí llego yo como pastor. Yo no te puedo obligar que tú ames a Dios. Mi trabajo es, como dice la palabra en el libro de Eclesiastés, predicar la palabra de Dios. Si te esclavo esa palabra, si esa palabra pero en realidad el único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es su palabra, es Dios mismo. Por eso es que es frustrante a veces para uno. Qué bueno pudiera ser nosotros poder cambiar a las personas, pero no, solamente Dios lo puede hacer. Eso solamente lo puede hacer Dios. El único que te puede cambiar, el único que me puede cambiar a mí es el poder de Dios, es Jesucristo, es la palabra de Dios. Y lo único que te puede limpiar de tu pecado, de esto que hemos estado hablando, es la sangre del Cordero de Cristo. Vamos a hacer ahora la Santa Cena. Así que voy a comenzar leyendo lo que dice de tomar la Santa Cena indignamente. Y como saben, hacemos esto como por religiosidad. Este es un momento tan poderoso, es un momento que le recordamos a Dios, como nos dice la Santa Cena, lo que Él hizo por nosotros,
le recordamos a Dios quién Él es para nosotros y también le recordamos al diablo quiénes somos nosotros por el poder de su sangre. Que hemos sido ya comprados, que no tiene ni suerte ni parte en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestra casa, ni en nuestra nada. Así que de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dios nos libre. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira lo que el Señor nos dice: examinémonos a nosotros mismos. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunéis, comed esperados los unos a los otros. Si tuvieres hambre, como en su casa, para que no os reunáis para juicio. Para las demás cosas les pondré en orden cuando yo fuera. Así que vamos a tomar la Santa Cena. Antes de hacer eso, iglesia, ponte a cuenta con Dios. Tal vez hoy alguien te ofendió, ayer, antepasado, algo en tu corazón. Tal vez tú ofendiste a alguien, tal vez tú le faltaste a alguien. A Dios primeramente. Es un tiempo para ponernos a cuenta con el Señor. Gracias, Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Pueden comer el pan. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto en todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Pueden tomar la sangre del nuevo pacto. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, el Señor regresa por su iglesia. Gloria a Dios por esa promesa de esperanza que tenemos sus hijos. Que el Señor venga pronto por su iglesia. Y si no, pues nos encontramos con el Señor en su gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Así que quiero terminar recordándote que la palabra de Dios es infalible, que Cristo mismo es el verbo y que lo que Él ha establecido en su palabra es, no hay forma ni manera de que eso vaya a cambiar. De modo que si alguna duda tienes, ve a la palabra de Dios, confía en esa palabra, que lo que Dios ha dicho de ti, de tu casa, cada promesa que hay en esa palabra y cada deber también, porque no solamente son las bendiciones de Dios, no es solamente lo que Dios me promete que va a hacer por mí, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Mira, la salvación es gratis. No hay ningún trabajo que tú puedas hacer para salvarte por tu propia cuenta. No hay nada realmente. Es por la misericordia de Dios, porque Él nos amó primero. No hay nada que puedas hacer en tu propia cuenta para salvarte. Tú no te puedes autosalvar. Es solamente por la gracia y la misericordia y por la fe, a través de la fe es que podemos ser salvos. Tal vez hay alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor. Tal vez alguien que nos está mirando a través del internet. Oro ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu Santo toque tu vida
y tú entiendas que si no tienes a Cristo en tu corazón, respiras humanamente, pero estás muerto en el espíritu. Y si murieras, no irías a la eternidad con el Padre. No irías. Porque Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su unigénito Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Pero también nos deja saber en Juan 3:17 que el mundo rechazó esta oferta, rechazó este regalo, rechazó este privilegio, esta bendición, el amor de Dios. Prefirieron, dice, por culpa de su pecado, de su maldad, prefirieron la tiniebla en vez de la luz. Así que hoy es un día para que tomemos una decisión. Si recibimos el amor de Dios o decidimos por la maldad de nuestros corazones. Si decidimos vida o decidimos muerte. Voy a hacer una oración y todo aquel que quiera hoy entregarle su vida al Señor, sinceramente, hágalo con amor y con entendimiento. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, si esa persona eres tú, di esto: te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y reconozco que necesito tu redención, tu amor y tu misericordia para mi salvación. Yo hoy te abro mi corazón y te confieso como mi Señor, mi Redentor y mi Salvador, creyendo que tú eres Dios, creyendo en tu palabra, que tú eres el Verbo y que tú resucitaste al tercer día por el poder del Espíritu Santo, venciendo la muerte. Yo hoy quiero tu vida eterna y te recibo como mi único y Señor y Dios, Jesucristo. A ti te doy toda la gloria, a ti te doy toda la honra y te pido que no solamente yo, sino mi familia seamos salvos. Y yo pueda estar contigo en la eternidad. En el nombre del Padre hemos orado, en el nombre del Hijo Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Vamos a proceder a entregar nuestros diezmos y ofrendas. Un momento para chequear tu corazón. Un momento para ver qué tan obedientes somos en lo poco. A veces queremos estar en lo mucho, sin ni siquiera cumplir con lo poco. Y ahí te das cuenta de la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. La semana pasada les hablé que la Biblia nos enseña que todos los hombres han robado a Dios. Qué tremendo eso. Y Él todavía te da el pan nuestro de cada día. Y Él todavía te guarda, Él todavía te cuida, Él todavía nos cuida, nos protege. Imagínate cuando uno no conocía de Dios, todos los años, todas las cosas que produjo, que trabajó, que pensaban que eran de uno, que era producto de su trabajo, del fruto, y nunca en eso honraste a Dios. Pero más aún cuando ya has conocido al Señor. Más aún cuando entiendes que el Evangelio es propagar la palabra de Dios, que es que alguien se salve. Quiero recordarle hoy, iglesia, que todo lo que esta casa hace, que trasciende fronteras, que pasa más allá, no hay nada que hagamos en esta casa que sea en vano. En esta casa entendemos la excelencia de Dios tan sencilla como esto: vamos a hacer lo mejor que podamos con todo lo que tengamos. Esta es nuestra excelencia. La excelencia para nosotros como iglesia es obedecer lo que Dios nos pida que hagamos. Esa es la mejor excelencia que podemos tener. Darle lo mejor a Dios de lo que tengamos. No fijarnos en el que tiene al lado, lo que hizo el otro. No. Lo que nosotros, Dios nos mande a hacer, y hacer con lo que tengamos lo que podamos hacer. Y ayudar, escúchame bien, ayudar. Quiero que sepan que las iglesias de cobertura nuestras son cobertura. Son cobertura. Cuando te digo cobertura es que estamos para que ellos crezcan, para que ellos florezcan. ¿Para qué más? Para darles, exacto. Somos cobertura para darles. Para darles. Por eso somos su cobertura. Para darles. Como un padre es la cobertura de un hijo, es para darle. Por eso que Dios sea tu cobertura. Es para dar de lo que tenemos. Tal vez parezca poco, a veces, pero Dios no mira las cosas como las mira el hombre. Gloria a Dios por eso. Dios no mira las cosas como las mira el hombre. Asegúrate tú aprender a ver
cómo Dios mira, cómo Dios piensa, cómo Dios habla, qué dice su palabra. Por eso tienes que ser un hombre y una mujer del Espíritu Santo, tener intimidad con el Espíritu Santo. No puedes pretender ser un hombre del Espíritu cuando estás, o una mujer del Espíritu cuando pasas poco tiempo de intimidad con el Señor, no escuchas la palabra, estás todo el día viendo no sé qué. Y si vas a ver algo que no es el tiempo de tu leer la palabra y todo, asegúrate que sean cosas que te edifiquen como hijo y como hija de Dios, para tu llamado, para lo que Dios te ha mandado a hacer. Gózate en dar, gózate en compartir el evangelio, gózate en ser obediente a Dios. Y hay cosas que a veces Dios te va a pedir que vas a tener que ser entendido en los tiempos. Hay cosas que Dios te va a pedir que vas a tener que ser entendido en los tiempos y vas a tener que obedecer en fe. En fe. No pretendas que Dios te ponga en lo mucho si no puedes ser fiel en lo poco. Y aparte de eso te voy a decir algo. La eternidad no se compara con nada. Con nada se compara. La vida eterna tuya, pasar tú el resto de tus días en la gloria de Dios y que tú puedes estar ahí, puedes llegar y te puedes encontrar con tu familia en la gloria de Dios. Dime tú, ¿qué se compara con eso? Nada. Así que abramos nuestros ojos. ¿Sabes qué? Quiero cerrar. ¿Me puedes ayudar, por favor? Quiero cerrar con esa canción de Dios manda lluvia. Aunque es una canción. Miren, Dios habla de la lluvia temprana y Dios habla de la lluvia tardía. O sea, como saben, esa canción me gusta mucho, los que me conocen por tiempo. Me gusta mucho esa canción. Vamos a terminar, antes de traer los diezmos y las ofrendas, con esa canción. Cuando comience la canción lo pueden traer, así nos despedimos. Ustedes que nos están viendo a través del internet, que el Señor te guarde, el Señor te bendiga. Espero esta palabra haya tocado tu corazón. Espero que entiendas la importancia de la palabra en tu vida. Entiendas que la palabra de Dios no es negociable. La palabra de Dios es un sí, es un amén. Es Dios mismo hablando, es el soplo de vida, es el pan, es tu alimento, es lo que te va a saciar tu sed. Es la palabra de Dios lo que necesitamos cada día buscar más. Así que con esta canción nos vamos a ir declarando que Dios manda lluvia, esa lluvia de bendición, ¿no? Cuando pensamos en esa lluvia, pensamos en esa lluvia de bendición. Pero ¿sabes qué? Quiero que cuando pienses en esa lluvia de bendición, quiero que pienses en una lluvia de revelación. Escucha bien, de revelación, de intimidad con el Padre. Cuando dicen Dios manda lluvia, mándame esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación, esa intimidad que quiero tener cada vez más contigo. Y así puedas ver fluir en tu vida cada una de las cosas que Dios tiene para ti. Espero que estas historias de estos hombres, estas mujeres que hemos compartido el día de hoy, te hagan reflexionar y te hagan pensar, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia? Porque cada uno de nosotros tiene una historia que marcar en esta tierra. Y tú no te puedes ir de aquí sin marcar tu historia. Y nunca des por vano lo que Dios está haciendo con tu vida. Nunca, jamás des por vano lo que Dios ha hecho por tu vida. Porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Una persona que tú le has hablado, una persona que tú le has ministrado, una persona que le has dado un abrazo, una persona que ha visto el amor de Dios en ti, una persona que has perdonado, eso es mucho para el reino de Dios. Así que no caigas en esa trampa, porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Nada. Él dirá, Él sabrá lo que para Él es mucho y lo que para Él es poco. Pero te aseguro que el sacrificio que Dios quiere es nuestra obediencia y que le amemos a Él y nos amemos a nosotros mismos. Incluso perdonar y amar a aquel que te ha hecho daño, al que no te ama tanto. Así que con esto cierro. Vamos a cantar esa canción, por favor. Dios manda lluvia. Con esa canción yo cierro. Que tengan una hermosa, bendecida semana, iglesia. El Señor les guarde, el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante, si Dios permite, la semana próxima.